esta mañana conmigo, el periodista Roberto Valencia, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco precisamente que esté con nosotros. Y también, Roberto, te agradezco porque estaba muy deseoso de poder leer tu libro, Made in El Salvador o Made in El Salvador, Crónicas y Perfiles de Roberto Valencia. De hecho, hay un personaje que recientemente falleció, ¿verdad? Que tú lo incluiste en este... No, perdón. Hay un personaje del que se está hablando, que es Alejandro Guzmán. Ya maté a Alejandro Guzmán. Y que tú lo recopilas aquí en este libro. Sí, es uno de los 5 perfiles. Son 11 crónicas y 5 perfiles, y uno de los 5 personajes es Alejandro Guzmán. Buenos días, primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Con un poco de gripe, así que voy a pedir desde ya disculpas a la audiencia si me da un ataque de tos. Pues bueno, pasaremos a publicidad o algo así, ¿no? Bueno. Ninguno, a esos niveles ninguno, pero pongamos cara a la aceptación de la gestión de la administración Bukele con los, no sé, con las condiciones a favor de Bukele, de que le ha tocado gestionar una pandemia, la crisis derivada de la pandemia, etcétera, etcétera, y que tenga unos niveles de aprobación que en la más que en las encuestas que más críticas o que las encuestas que menos aceptación le dan ronde el 85-90%, eso no ha pasado nunca en este país y dudo que haya pasado en ningún otro país del mundo cuando está por finalizar un periodo de un quinquenio, en nuestro caso. No todos los países el periodo presidencial es de 5 años. Eso es un hecho. ¿Tú crees que la carrera por la presidencia sea un mero trámite? Sí, dado bueno, los niveles de aceptación y de popularidad que tiene a nivel del pueblo el presidente Bukele. Yo creo que sí, que las posibilidades de que no gane Nayib Bukele pasan porque no se presente. Ayer veía un highlight de revista Factum, que obviamente no la podemos considerar una revista pro Bukele, que decía algo así como, son unos videos que están haciendo ahora que intentan ser irónicos, pero decía algo así como que van a ser las elecciones menos reñidas de la historia. Eso así es, o sea, no hay más que ver el panorama de candidatos presidenciales con los que está compitiendo las oposiciones. Yo no sé si porque él sigue presentándose como periodista, pero obviamente no creo yo que esa etiqueta ya no encaja a cabalidad con lo que está haciendo y con lo que estuvo haciendo. A ver, durante la tregua de los años 2012-14, la que se hizo bajo la administración de Mauricio Funes, Paulo fue un agente, o sea, estaba en el aparato de comunicación, en el equipo de comunicación que se creó para gestionar y para hablar bien de ese proceso llamado tregua. Además, parece ser que él fue, según las investigaciones los detalles que han sido revelados de unas investigaciones, él habría sido el enlace entre el partido político Arena y las negociaciones que se llevaron a cabo. Sí, yo he leído algo al respecto, pero eso no me consta a mí, él lo niega. No, claro, a mí tampoco me consta, pero ha salido los detalles a la luz de la investigación. Sí, se ha publicado, yo lo he leído, pero no me consta, entonces no lo voy a suscribir. Lo que sí que no sé si en esa época se operaba así, en ese gobierno, quizá él conozca desde adentro y él sabe que a veces los servicios de inteligencia se dedican a eso, a elaborar informes chafas para filtrárselos a periodistas y generar cierta ola en una u otra dirección. Yo no sé si él, por haber estado ahí adentro, pues sabe que eso ocurre, y yo no descarto que eso ocurra, ¿eh? Lo que puedo garantizar es que estos informes son de plena confiabilidad. Aparte que los contrastamos con otras fuentes de la actual administración y de administraciones anteriores de la PNC.
Pero este año va a terminar en torno a 3.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, a no ser que ocurra algo de aquí a los 3 meses, menos de 3 meses que nos faltan, que realmente trastoque todo esto. Esperemos que no. Y eso es impensable. O sea, es que eso es algo que a cualquier persona que tuviera un mínimo conocimiento sobre esta temática nos dicen hace 5 años, hace 10 años, que El Salvador iba a tener un debate en 2023 sobre si la tasa es 2.2 o 3.3, como dicen las proyecciones que yo he hecho, o aunque fueran 6 homicidios por 100.000 habitantes. O sea, ponete que metas ahí algunos homicidios que está en discusión, porque ha habido homicidios en los centros penales, hay casos documentados que la Fiscalía decidió no investigar, entonces no están en estas estadísticas, pero hay casos o sea, yo recuerdo un reportaje del diario de hoy, de alguien que había fallecido, detenido durante el régimen de excepción y fallecido en un centro penal que tenía, o sea, que estaba magullado y que estaba golpeado, y que la autopsia de medicina legal lo confirmaba, no era de que uno jugó a ser. Y eso no está en el... Pero mete todo lo que quieras, todas las variables, y vamos a estar, pero lejísimos todavía de esa línea que maneja el sistema de Naciones Unidas para establecer que en una sociedad existe epidemia de homicidios, que es la 10 homicidios por 100.000 habitantes. Y aparte esto se ha logrado, que eso tiene más mérito, en un contexto en el que la mayoría de los países de la región están teniendo un repunte. O sea, hay un repunte importante en Costa Rica, en violencia, en Ecuador, ese es el caso más claro, en Colombia. En México lo hubo hace 2 días y ahora se ha estabilizado, pero se ha estabilizado arriba. O sea, México ahora tendrá, intuyo yo, entre 25 y 30 homicidios por 100.000 habitantes. Salvador está entre 2 y 3. Creo que muchas veces ni como sociedad nos percatamos. Subrayo y repito, no sé si por tercera vez, que ese golpe, yo creo haber estado un poco encima de este fenómeno desde hace muchos años, y es inequívocamente el golpe más certero y más efectivo que se ha dado a las pandillas. Las pandillas están en desbandada, muchos de sus liderazgos, no todos, el informe da las cifras precisas, muchos de sus liderazgos están o encarcelados o fuera del país, pero yo apelaba a que este fenómeno criminal tan peculiar, único en el mundo, me atrevería a decir, ya ha demostrado saberse adaptar a embates estatales fuertes. Entonces, a mí me parece un error que, teniendo esos precedentes, descartar que vaya a pasar. Yo creo que se puede especular, y no soy yo el primero que lo hace, con la idea de que las pandillas ya no van a volver a ser lo que fueron, es decir, unas estructuras con un poder, con un control real de las comunidades en las que estaban insertas desde hacía décadas, insertas de una manera además muy metidas en el tejido social, en las que las pandillas dirimían una discusión por un parqueo entre 2 vecinos de un pasaje. Eso quizá ya, esa expresión, quizá, es una hipótesis sólida, yo la suscribo, eso ya no va a volver, y yo lo espero además, de corazón, que ese tipo de control, yo espero que no regrese tocando. Hace 10 minutos estaba destacando como algo casi impensable hace muy pocos años, que este país no abramos los periódicos todos los días y nos encontremos 10, 12 muertos. Yo trabajé un par de años en el diario de hoy en la prensa gráfica. Ya hablo de en la primera década del milenio. El equipo periodístico de la prensa gráfica, yo supongo que eso ya ha desaparecido, tenían a un rastreador que llegaba casi a la hora que empieza esto el programa, incluso antes, 6 y media, y su labor era hacer la ronda por todos los cuerpos de socorro, policías, por las delegaciones. Tenía una hoja así con teléfono, y era llamar.
Neto Pérez era el que hacía eso en la prensa gráfica, para preguntar con los muertos. Y había un equipo periodístico conformado por un escritor, por un periodista y un fotoperiodista, que su trabajo era llegar antes que todos, entraban antes para ir a ver los muertos, e irse a Cuscatancingo, e irse a Yutustepec, e irse al centro de San Salvador, todos los días. Eso era esta sociedad hasta hace 5, 6, 8 años. Y es innegable que ya no seamos así es consecuencia del régimen de excepción. Eso sí, ya ha habido cambios en las encuestas más recientes de cuál era la principal preocupación. Ahora está más en ámbito económico, de carestía de la vida, de falta de empleo, pero hasta hace unos años era el tema de la inseguridad. Es que el fenómeno, repito, el fenómeno criminal que afectaba a El Salvador a unos niveles surrealistas, que es el de las maras o pandillas, tenían una incidencia brutal en el diario vivir de cientos de miles, si no millones de personas, porque hay otros fenómenos que están mucho más criminales de otras latitudes, que están mucho más localizados, focalizados, la favela, pero es que en El Salvador en particular, donde más se desarrolló el fenómeno de las maras, más que en Guatemala, más que en Honduras, su presencia era, yo me atrevo a suponer que había una influencia directa, un control directo en el 60-70% de la población, del territorio nacional, en lo rural, en lo urbano, en los cantones, en las comunidades, en los barrios. Había zonas y bolsas, pues obviamente aquí donde estamos, en La Escalón, pues digamos que vivíamos en la burbuja, pero aquí cerquita está la avenida Las Palmas, la avenida Las Palmas, que da nombre a la comunidad de Las Palmas, que ahí viven 10-12 mil personas, y ese era uno de los bastiones de la 18 revolucionarios. Estamos aquí a 500 metros. Entonces es un fenómeno que tenía muchísima incidencia, que que aunque no haya desaparecido, obviamente se ha debilitado muchos, retomando la palabra de los propios informes de inteligencia de la PNC, y eso la gente lo va a agradecer. Igual que agradecieron durante la pandemia los paquetes de comida, por más que hubo sectores que se burlaban y que el atún y que no sé cuál. Habría gente que seguramente fue la primera vez que abrió una lata de atún. El descenso es notable en la mayoría de los delitos de impacto mayor. Hablo de extorsión, hablo de desapariciones. Las cifras sigue habiendo desapariciones, pero las cifras están, comparado con hace 4 o 5 años, relativamente bajas. Y incluso más allá, ya no es que sea un combo de indicadores de criminalidad. Creo yo que la gente lo que más agradece es el poder ir a una comunidad que llevaba años sin poder visitar a su hermano porque vivía en una zona controlada por la pandilla rival de la que estaba en la comunidad en la que esa persona vivía. Y yo tengo y como a veces uno viene aquí a subrayar lo negativo, a buscar el pelo en la sopa, yo sí tengo mucha esperanza, en un plano ya más positivo, en la labor que pueda hacer la Dirección de Integración, porque conozco desde hace muchos años a Alejandro Guzmán, y sé lo comprometido que está. Yo espero que le dejen trabajar, ese es mi mayor temor, porque no es, en el caso de Alejandro Guzmán, por llevar tantos años, o sea, él puso los pies aquí y se fijó en El Salvador cuando todavía gobernaba Saca. Entonces, estamos yéndonos casi a la prehistoria en términos políticos. Y lleva muchos años y ha hecho un trabajo en el terreno, no es de estas ONGs que tienen la oficina en la Torre Futura. Y ha hecho un trabajo que ya es medible, porque son miles las personas. Y un trabajo no solo con jóvenes, es con abuelitos, con abuelitas, con adultos, con gente, con capacitaciones. Es apelar a esa palabra, que es muy fácil pronunciarla, pero a veces no tan sencillo,
ejecutarla, desarrollarla, que es la integración. Yo no tengo dudas de la voluntad inequívoca de Alejandro Guzmán porque esto se convierta en una política pública que supongo que se implementará de manera escalonada. No puedes empezar a abarcar, porque se necesitan recursos, todo el país de un solo, pero yo sí tengo esperanza en eso, y lo bueno es que se va a poder medir si hay cambios reales. No va a ser a tan larguísimo plazo, para ver indicios. Por ejemplo, si a partir de ahora, si a partir de unos meses, asistimos a partidos de fútbol, de muchachos, muchachas, de jóvenes, que jueguen los de las Margaritas contra los de la Campanera, y si se pudiera de equipos, si eso se diera, y no me refiero a un partido que organicen y que llegue ahí el ejército y se militarice, no, que eso se convierta en cotidianidad, como yo en mi escuela. Yo jugué futbito, aunque yo jugué fútbol sala. Nosotros tenemos la liga entre colegios. Eso aquí desapareció. O sea, existen entre colegios privados algo, pero algo tan sano, eso el fenómeno de las pandillas lo dinamitó. O sea, si se pudiera restablecer ese es un indicador que se me ocurre a mí rápido, que escuelas de zonas que estaban antes ampliamente controladas por tal o cual pandilla se puedan enfrentar en una liga entre escuelas, eso será un indicador inequívoco de que estamos pasando de página, afortunadamente. Claro, esos pasos hay que darlos con cautela.